Un capitán que no solo le ahorraría el tormento de pasar por el tratamiento que se le daba a los terrucos, sino que le perdonaría la vida y con el correr del tiempo lo convertiría en su confidente y su mano derecha. Dice Silva, no era justo meterle bala. Lo entregamos al capitán que dijo, traigan una gaseosa, un café. Ni siquiera lo torturaron. Llévalo a donde va a dormir. Convertido de la noche a la mañana en un flamante soldado de la patria, el terrorista quinceañero pasa a formar parte de la tropa y debe compartir con aquellos a los que antes emboscaba. El capitán me dice, es Silva nuevamente, como yo lo he traído, llévalo y mis promociones le tenían al borde, le hacían cangurear. Éramos desconfiados porque dormíamos con el enemigo. Él se quejó y el capitán le dio asilo en su cuarto. Ollanta protege a Amílcar, lo alberga, lo adopta, lo convierte en un recluta envidiado por sus privilegios. En retribución a tanta generosidad, el terrorista arrepentido se dedica con abnegación a las labores domésticas, para así seguir mereciendo la preferencia del capitán. ¿Qué tipo de trato recibía? Nunca salía a correr, le lustraba los zapatos, le lavaba la ropa, le daba de comer a su perro. ¿Le habrá caído en gracia? No sé. ¿Cómo será? Cuando la prensa se interesó en la figura de Amílcar Gómez Omacifuen, cuando fue ampallado entrando a Palacio como si fuera su casa, o llevando y trayendo a los testigos del caso Madre Mía, Ollanta Humala ensayó una explicación sobre el origen de su amistad. Una amistad que hizo a un humilde técnico de tercera, como Chicho Gómez Omacifuen, merecedor de un envidiable puesto en el extranjero, con un sueldo de $6.600 mensuales en la Escuela Suramericana de Defensa de UNASUR, en Quito, Ecuador, hasta abril del 2018, según el nombramiento publicado en El Peruano. De acuerdo al testimonio de Adolfo Becker Silva, otra de las maneras en que el soldado Gómez Omacifuen demostraba su gratitud era delatando, enmascarado, a sus antiguos camaradas de Sendero. En la campaña de 2006, Humala envía a Amílcar a buscar a sus antiguos compañeros de batalla para que se encargue de desaparecer documentos, fotografías y cualquier posible rastro de su paso por la base contraterrorista de Madre Mía. Eso sería. Continúe, colega Inelika Toma. Gracias, señor presidente. Mi colega, el congresista Lapa, me pide una interrupción. Continúe, colega Zacarías Lapa. A ver, colegas, mientras hay quórum, voy a pedir la dispensa de la lectura del acta para poder la presente sesión. Los que estén de acuerdo, síganse levantar la mano. Aprobada por unanimidad. Continúe, colega. El otro. Gracias. Sí, gracias, colega Yin. Señor presidente, las informaciones que nos ha brindado el invitado es importante. Yo quisiera en este acto suplicarle que nos deje, tiene transcripciones que tiene en el momento. Eso va a ser importante para nosotros para seguir avanzando con la investigación. Y todo este pleno están siendo grabadas y varios textos ha señalado, y es importante, señor presidente. Yo quisiera que nos deje todo ya el material en este acto. Muchas gracias. Sí, colega, el señor Beto Ortiz se ha comprometido en enviarnos la información pertinente en los próximos días. Continúe, colega Inelika Toma. Gracias, señor presidente. Estando que tenemos que saber toda la historia del señor Amílcar Gómez Omacifuen, UNASUR también nos suena a Iván Vega, ¿no? Parece que todas las personas vinculadas terminan siendo beneficiadas en esta institución. Quisiéramos, por favor, señor presidente, que a través de la presidencia se curse una petición de información a la PCM para saber qué cargos pudo haber ocupado el señor Amílcar Gómez Omacifuen. Unos dicen que ocupó cargos, otros dicen que no ocupaba ningún cargo, pero ¿cómo entraba y salía entonces de Palacio de Gobierno? Y asimismo se haga un informe documentado de todos los ingresos y salidas que tiene esta persona. Pues si no hay registros, nos tienen que explicar con qué autoridad una persona así salía y entraba del Palacio de Gobierno. En esa misma forma, solicitar en el Ejército Peruano, a través del Ministerio de Defensa,
cuál es la historia o el legajo de esta persona, Amílcar Gómez Amasifuen. Porque lo que ya conocemos es que no era un balsero, sino era un terrorista arrepentido. ¿Qué procedimiento se siguió para tomarlo como terrorista arrepentido, si así lo fue? ¿Cómo es posible que se integró dentro del ejército en esa base, ¿no?, sin ningún tipo de vínculo con la institución? ¿Cómo es que ya formó parte, realizó labores, tuvo tareas? Tenemos que saber de manera objetiva y con documentos de fecha cierta cuál es el papel o los trabajos o la relación que tenía con el ejército peruano la persona del señor Amílcar Gómez Amasifuen. En esa medida quisiera por favor que se requiera esa información. Por otro lado, señor presidente, quisiera también que se convoque a la persona del doctor Arturo Campos Vicente. Él es el fiscal provincial mixto de Tocache, que fue el responsable de llevar a cabo la investigación del caso Madre Mía. Por cuanto hay una serie de preguntas que tenemos que formularle en relación a la forma y circunstancias que recepciona la denuncia, a la forma y circunstancias en la que el señor Jorge Ávila se desiste, por cuanto lo hace inicialmente con una declaración jurada, eso obra en el expediente, pero en forma posterior es convocado por el fiscal. El fiscal le pregunta, le dice, ¿cómo es que tú te vas a desistir si me has dado tantos detalles? Y en efecto, la denuncia es extensa. Hay demasiados detalles en la forma en la que fue secuestrado, en la forma que fue torturado, en la forma en la que se escapó, en la forma en cómo identifica al capitán Carlos, en la forma en la que dice, se escuchaba, ¿no?, que durante las torturas prendía su equipo musical. Entonces, había una serie de datos que evidencia el fiscal. Entonces, es necesario contar con su presencia para preguntarle la forma y circunstancias en las que ocurrieron esos hechos. Asimismo, para preguntarle, ¿no?, ¿cómo explica que el fiscal Cubas Villanueva haya sobreseído este proceso, indicando que no habían pruebas que establezcan la vinculación entre el señor Ollantumala y la persona del capitán Carlos, si lo que él ha tenido bajo su responsabilidad es llevar a cabo toda la investigación? Asimismo, el juez que conoció en la instrucción este proceso, que a finalizar voy a hacerle llegar el nombre, lo tengo por aquí apuntado, para que también puedan concurrir y nos puedan explicar qué sucedió, cómo se explica que elevaron un proceso, ¿no?, que no tenía pruebas, según las palabras o las afirmaciones que realiza el señor Cubas Villanueva en su dictamen, y para poder conocer la forma y circunstancias y nombres de más personas que podamos también convocar a esta comisión que puedan aportar en el descubrimiento de la verdad, señor presidente. Eso sería todo, señor presidente, no sin antes concluir en mi intervención reiterando la felicitación al señor Beto Ortiz, porque en mi experiencia como ex fiscal, sinceramente, la prensa ha hecho un trabajo más transparente y más eficaz que el mismo Ministerio Público en tantos años para revelar estos graves hechos de violaciones de derechos humanos, los cuales deben ser totalmente rechazados. Y para poder conocer qué es lo que pasó en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, que tuvo hace muchos años este proceso en sus manos y la oportunidad de haber hecho justicia y que se conozca la verdad. Antes de concluir, también quisiera solicitar se curse un informe a la Oficina Suprema de Control Interno del Ministerio Público a efectos de que nos informe las acciones que deben haber adoptado en relación al proceso de Madre Mía y las investigaciones contra el señor Cubas Villanueva, que tuvieron haber tenido lugar después de su sobreseimiento, porque la Fiscalía Suprema, señor presidente, realiza en todos los despachos de las fiscalías dos tipos de visitas, ordinarios y extraordinarios, es decir, visita todos los despachos a nivel nacional. Año a año hay una visita obligatoriamente y los extraordinarios son de manera inopinada, pero en esos ordinarios revisan carpeta por carpeta y cuando identifican pronunciamientos irregulares, la Oficina de Control Interno de la Suprema adopta acciones para investigar cuál fue la responsabilidad de los fiscales que no hayan podido cumplir su función. En esa medida entendemos que ante una omisión tan grave como la que se está conociendo, debe haber adoptado algún tipo de acciones y que nos puedan informar si hicieron o no hicieron nada, o una vez más se generó impunidad también en ese sistema. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Beto Ortiz. Gracias, colega Yenilca Toma. No habiendo más preguntas,
Sí, colega Donaire. Antes de que se retire nuestro invitado, en el ejército hay una cadena de comando en la cual todas las acciones, hasta omisiones, se da cuenta. La pregunta es, y también a modo de solicitar, si a nuestro invitado le manifestaron algo sobre el jefe del capitán Carlos, que era el comandante en ese entonces, Leonel Cabrera, y que luego ocupó el más alto cargo, que es el jefe del comando conjunto. Y si no fuera así, para que, señor presidente, usted pueda citar al jefe del capitán Carlos del batallón contraterrorista 313, cuya sede era en Tingomaría. Y a su vez darle un alcance de la congresista Jenny Vilcatoma. El responsable en la pérdida de Legajo es el coronel Pereira, que también fue derivado con un puesto de alto cargo en la Secretaría de Defensa Nacional con una remuneración no, ese es para darle el alcance, nomás seguramente no conoce, aunque es tan hábil acá Beto, que seguramente también sabe y nos puede dar un mayor alcance, pero sí en el sentido del jefe, ¿no? Porque todo se reporta, ¿no? Y hay una cadena de comando del comandante Leonel Cabrera Pino, que luego ocupó el más alto cargo en el comando conjunto, y el coronel Pereira, que es el que está involucrado en la pérdida del legajo del señor Mala, y que luego fue beneficiado en la Secretaría de Defensa Nacional con un cargo importante y con una remuneración verdaderamente muy superior. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Colega Jenny Vilcatoma, para concluir. Señor presidente, gracias al congresista Donaire por darnos estos datos, pero hay algo que viene sucediendo. Lejos de ser investigados y sancionados por la pérdida de ese expediente, han sido premiados. Altos cargos, elevados sueldos. Yo creo que también debemos convocar a estas dos personas que se han mencionado, a efectos de que con documentos, con no solo sus versiones, con documentos, y que estos sean contrastados con las instituciones vinculadas, ¿no? Se puede establecer qué es lo que sucedió. Y que si esos ascensos también obedecieron a un favor de lo que pudo haber sido un acto para generar impunidad. Muchas gracias, señor presidente. No habiendo más participaciones, suspendemos brevemente la sesión, no sin antes agradecer la presencia y la valiosa colaboración del periodista Beto Ortiz, que nos ha dado nuevas luces en esta investigación, que a partir de ahora va a tomar otro rush, va a tomar otra velocidad, porque hay temas tan graves que en realidad amerita dedicarnos prácticamente a tiempo completo, sobre todo a la presidencia, porque en realidad estos temas no pueden dejarse pasar. Así que, señor Beto Ortiz, suspendimos la sesión, suspendimos la sesión para que usted pueda abandonar cuando usted crea conveniente. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, maestro. No se vayan, ¿eh? ¿Hay quórum? Ya. No se vayan para un segundito. Tú tienes que primero renunciar y luego después y propones, ¿sí? A ver, colegas, reiniciamos nuevamente la sesión con el quórum reglamentario. Colega Milagros Salazar tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente, y a todos mis colegas. Pedir dar un paso al costado a la vicepresidencia por las actividades que también yo tengo, y quisiera la votación para poder luego hacer la propuesta de quién me pueda suceder en el cargo. Colegas, en vista que la congresista Milagros Salazar también por sus múltiples ocupaciones está renunciando al cargo de la vicepresidencia, vamos al voto. Usted ha propuesto a la colega Jenny Vilcatoma para la vicepresidencia. Los colegas estén de acuerdo, sí van a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Perdón, señor presidente. Sí, colega. ¿Y por qué se va a ir? No. Yo también tengo un montón de actividades No. que continúe. Perdón.
No se va a ir. Ahora cuando la papa está caliente, dice que no, y es de Fuerza Popular, ¿cómo vas a permitir eso, señor presidente? No se va a ir. Ella se va a quedar en la comisión con nosotros, sino que como es vocera también tiene muchas responsabilidades, entonces está simplemente renunciando a la vicepresidencia. Colegas que estén de acuerdo que la colega Yemili Catoma asuma la vicepresidencia, si no se levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Felicitamos. En primer lugar, agradecemos a la colega Milagros Salazar por el trabajo desplegado. Ahora, felicitamos también a la colega Yemili Catoma, que en realidad asume la vicepresidencia, y creemos que todos juntos vamos a ser un gran equipo, vamos a imprimir un nuevo rush a estas investigaciones, vamos a elaborar un cronograma de invitaciones de acuerdo a las prioridades, es decir, haciendo un trabajo netamente técnico, y da la experiencia valiosa que tiene la colega Yemili Catoma, no solamente como ex procuradora, sino ex fiscal. Creo que vamos a hacer un trabajo coordinado. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Colega Yemili Catoma. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, felicitar su asunción al cargo de presidente de esta comisión. No puedo dejar de agradecer a la congresista Milagros Salazar permitirme acceder al cargo de vicepresidenta de esta comisión, al Partido de Fuerza Popular, que me ha permitido tener un ingreso a esta comisión como titular, y lo único que puedo decir es que voy a trabajar de manera responsable, ¿no?, para que podamos coadyuvar a que se descubra la verdad. Muchísimas gracias. Colegas, pido la dispensa de la lectura del acta para la aprobación de esta sesión. Los que estén de acuerdo, si no se levantar la mano. Suspendemos la sesión hasta, lo vamos a hacer llegar la citación correspondiente.